Este día jueves vamos a estudiar sobre el tema Su nombre en sus frentes. Y yo espero que hayan notado que estamos hablando en general de los temas que transcurren después del milenio. Es decir, esa vislumbre que Dios nos da sobre el futuro glorioso que tiene preparado para nosotros. Así que vamos a orar antes de entrar de lleno a nuestro estudio de hoy. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia agradecidos porque tú nos muestras a través de estas revelaciones que hiciste a tus profetas qué es lo que espera a tus hijos. Ayúdanos a prepararnos para ese día especial, pero para prepararnos hoy lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, ya hemos leído esta semana el texto de Apocalipsis 22 donde se nos habla que serviremos al Señor, que veremos el rostro de Dios y que el nombre de Dios estará en nuestras frentes. Entonces aquí puede surgir la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de marca es esa en la frente de los santos? ¿O a qué se refiere realmente la Biblia cuando habla del nombre de Dios puesto en la frente de los santos? Muy bien, recordemos que esta frase la tomamos del libro de Apocalipsis. Al final, de hecho, sería bueno notarlo en el capítulo número 22 y los versículos del 3 hasta el 5. Y que dicen así: y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Muy bien, ahí tenemos esa hermosa promesa para los hijos de Dios que van a vivir en lo que hemos estudiado esta semana, la nueva ciudad, ese cielo nuevo, esa nueva tierra. Y dice, su nombre estará en su frente. De hecho, esta era una de las promesas que Dios también le había hecho a los vencedores de una de las iglesias. Esto lo podemos notar también en el capítulo número 3 y el versículo 12. Que dice así: al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. Muy bien. Noten que aquí añade algo. Añade que escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a tener el nombre de Dios y el nombre de la ciudad? Pero es que ya estudiamos uno de estos días atrás, usted puede ir, que la ciudad lleva el nombre de Dios. Amén. Jehová está allí, en ese lugar. O sea, en otras palabras, entonces, no estamos hablando de una marca literal, de una mancha literal que diga ahí el nombre de Dios, no, sino que estamos hablando de un aspecto que está relacionado con el carácter. Amén. Porque en tiempos bíblicos el nombre siempre estaba relacionado al carácter. De hecho, desde que un bebé nacía, los padres observaban ahí a su hijo ciertos rasgos, características, o a veces la manera como se sentían ellos, y así ponían el nombre a sus hijos, y muy frecuentemente hacían honor a ese nombre, a veces sí, bien, a veces mal, pero el nombre en la frente es una representación del carácter de Dios. O sea, los hijos de Dios han caminado con Él, han obedecido a tal punto que han llegado a reflejar en sus vidas lo que Dios es. Y cuando esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, creo que todavía tiene un elemento más. ¿Cuál es el elemento? Es en contraposición a la marca de la bestia. Notemos, cuando vamos a estudiar Apocalipsis, allí en el capítulo 13 se hace bien claro que también hay un poder antagónico al bien, antagónico a Dios, y que dice que va a poner una marca en la frente y en la mano de los seguidores de ese falso sistema. Y entonces, cuando aquí dice que ellos tienen el nombre en la frente, refleja el carácter de Dios y refleja que ellos rechazaron lo que en este caso el sistema falso quería imponer sobre ellos. Así podemos explicar
todo esto que significa el nombre en la frente. Ahora, pastor, hacia el final de la Biblia, y justamente en ese capítulo donde se habla de los santos que llevan el nombre de Dios, que representa ese carácter, ¿por qué es relevante todo este tiempo que ha transcurrido en la historia de la humanidad? Y hago la pregunta en función de cuando Adán y Eva pecaron, Dios podría haberlos destruido en ese momento y decir, pecaron, a la sentencia de la muerte, mueren y se acabó todo. Pero, ¿qué nos dice sobre el carácter de Dios que quiere que se reproduzca en nosotros el hecho de que Él permitió el desarrollo de esta historia hasta que finalmente se vuelva a cumplir su plan de que llevemos su nombre? Muy bien, recordemos que el carácter de Dios, el fundamento del carácter de Dios es el amor. Dios es amor. Sin embargo, la Biblia dice, justicia y misericordia son el asiento de su trono. Y Dios en su amor dio la oportunidad y permitió que el ser humano tuviera más conocimiento para poder elegir entre el bien y el mal, porque al principio la tierra estaba recién salida de las manos del Creador. Satanás engañó al hombre, pero entonces Dios le da la oportunidad para conocer, cosa que los ángeles siempre estuvieron en la presencia de Dios y ellos lo sabían muy bien, pero al hombre Dios sabe que ha sido engañado. Y entonces es maravilloso saber que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios maravilloso, que Él no desea que nadie se pierda. Y esto es algo que debemos tener bien claro. Esto a veces, y usted lo mencionaba al principio, se ve como muy lejos, parece muy idílico, muy, ¿cómo podría decirlo? Muy en la imaginación, cómo vamos a estar en la presencia de Dios, el nombre de Él estará en nuestra vida, vamos a vivir en la ciudad donde Dios está, donde Dios tiene su trono, y pareciera inalcanzable. De hecho, es inalcanzable, a no ser por la gracia de nuestro Dios. Amén. De hecho, yo pedí que se leyera Apocalipsis 22 y los versículos 3 al 5, porque ahí es donde dice, su nombre estará en su frente, pero me gusta cómo termina la última frase, porque Dios el Señor los ilumina, del versículo 5, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el futuro de los hijos de Dios? Dice, reinarán con Dios, reinarán por los siglos de los siglos. Y es lo que decía el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 12. De hecho, me gustaría que lo leyéramos porque es lo que nos ayuda a nosotros y nos da esperanza en medio de las pruebas y los conflictos de esta vida. Segunda de Timoteo. Capítulo número 2 y el versículo 12. Y dice acá, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Muy bien, ahí dice el apóstol, miren, si resistimos, sí, estamos sufriendo, pero vamos a reinar. Amén. Vamos a reinar con Él. Y está la relación con Dios tan cercana que lo llegamos a imitar a Él. Sus principios, sus valores son nuestros valores, nuestros principios. Por eso es que la Biblia dice, su nombre estará en su frente. Por convicción vamos a seguir a Dios, nunca por conveniencia. Allá en la tierra nueva, en el cielo nuevo, no va a haber diferencias de opinión, no va a haber ahí controversias, no. Lo que Dios ha dicho, sus principios, su ley, se van a seguir cumpliendo, se van a seguir guardando, nadie va a cuestionar nada. Nuevamente, eso significa su nombre estará en su frente, ya no va a haber disparidad, ya no va a haber duda, ya no va a haber conflicto de intereses, ya no va a haber cuestionamientos a quién es Dios, su nombre estará en su frente. Yo pienso que desde ahora nosotros podemos comenzar a conformarnos a la voluntad de Dios para nuestra vida, para que llegue ese momento en el cual nosotros reflejamos plenamente lo que Él es. Amén. Y entonces, pastor, para finalizar nuestra reflexión, ¿qué papel juega la fe? Específicamente un término que seguramente ya hemos escuchado acá en otras lecciones, pero que es bueno traerlo a la memoria, la justificación por la fe en todo este proceso en el que Dios nos prepara, nos alista para estar con Él y para que su nombre sea finalmente lo que nosotros somos. Ya usted lo decía que hoy hay que comenzar, pero ¿qué papel juega la justificación por la fe en todo este proceso? Muy bien, la salvación es por gracia, es absolutamente
por la gracia de nuestro Dios, porque Él es el que hace todo. Y nuevamente yo lo vuelvo a repetir, a veces todo esto parece ya como que hemos dejado la realidad de la muerte, que es una realidad bien visible, y ahora estamos hablando de cosas en el futuro, de cosas maravillosas, cosas bien grandes, pero ahora nosotros tenemos por la fe estas promesas y son nuestras. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarnos a Él. ¿Sabe qué papel tiene la justificación por la fe? Es que la justificación por la fe es la que me toma a mí, que no merezco, y me da eso que no merezco. Amén. Eso es la justificación por la fe. Pero Dios no solo hace eso, también me santifica por la fe. Amén. O sea que viene la obediencia por la fe, me va ayudando a vencer el pecado, malos rasgos, adicciones, vicios, lo que sea. Y un día esa misma obra de Dios me va a glorificar, que ella capacitarme para vivir totalmente libre de pecado, de cualquier mancha de pecado, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Pero Dios es el que hace todo. Aquí yo tengo una, para hacer como un resumen de lo que es la salvación. Todo lo relacionado con la salvación, Dios lo pone. Amén. Él nos da la fe, es un don que viene de Él. Por eso no es correcto que alguien diga, es que usted tiene fe y yo no tengo fe. No es que si aquel tiene fe porque la agarró de que Dios se la dio, a mí también me la dio, pues si no la agarro hay un problema. Mire, Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento, pues por nosotros mismos, ¿qué nos vamos a querer arrepentir? A veces el pecado nos gusta. Dios da la fe, da el arrepentimiento, da la justificación, da la santificación. Dice la Biblia, obra el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios me pone todo, todo. A veces pensaba, la vida cristiana qué difícil es y esto me está costando tanto. Es porque no nos hemos apropiado de todo lo que Él pone, pero Él pone absolutamente todo. ¿Cuál es mi papel entonces? No es que no voy a hacer nada, no es que soy un robot, no. Mi papel es someterme, Amén. Es estar dispuesto, es a caminar. Eso sí, yo soy el que doy los pasos, como Dios le dijo a Abraham. A los 99 años Dios se le apareció y le dice, cuando Abraham tenía 99 años, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, tú vas a caminar, yo te voy a estar vigilando, yo te voy a estar viendo, pero tú das los pasos. Pero Dios es el que pone todo. O sea, la salvación, amigos y hermanos, es posible. La meta elevada del ser humano debe ser tener la presencia de Dios en su vida, llegar a ser templos del Espíritu Santo. Y tenemos que comenzar desde ahora para que allí, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, estemos totalmente alineados con el plan de Dios. Nuevamente lo repito, el nombre en la frente significa que yo estoy de acuerdo con todo lo que es el gobierno de Dios, no hay cuestionamiento, no hay duda, no hay nada ya. Todo será definitivamente en armonía, ya no habrá desarmonía, desunidad, diferencias de opinión, que acepto algo por un lado, ¿verdad? Aquí en esta tierra, usted ve que yo le digo a alguien sí, pero por dentro estoy que no, eso ya no va a existir. El ser humano redimido estará totalmente en armonía con su Creador. Y hay que comenzar desde hoy a estar en armonía con nuestro Dios. Y me gustaba mucho eso que decía, pastor, someternos a Dios. Esa es la parte que a los seres humanos nos cuesta tanto y es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, para que hoy tomemos la decisión, ya que estamos finalizando el 2022, si no nos hemos sometido a Dios este año, que hoy podamos decir, quiero someterme a Dios para lo que me falta de vida antes que Cristo venga por segunda vez. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque tus promesas son muy maravillosas. Gracias, Señor, porque tú deseas tener tu impresión en nuestras vidas. Lo que tú eres, nosotros lleguemos a ser. Padre, reconocemos que es demasiado puro y elevado, pero que es posible si nosotros por la fe nos aferramos a todos los medios que tú has dispuesto a través de Jesucristo. Ayúdanos a reclamar esas promesas y vivirlas para que muy pronto, Señor, nuestra vida totalmente libre de pecado, de maldad, pueda estar en armonía con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.